Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Poner hasta el verso 7, pero solamente vamos a leer el verso 1. Repito, Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Listos? Dice la palabra así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, muchas gracias por este momento. Para uno como predicador es un gran compromiso predicar, ser fieles a tu palabra, y no podemos hacerlo, Padre, en nuestras fuerzas o en nuestra sabiduría, porque no venimos a dar nuestra opinión, venimos a enseñar tu voluntad a tu iglesia, Padre. Así que en este momento, todo lo que se interponga, Señor, entre tu pueblo y tu palabra, sea minimizado, sea quitado, inclusive si es el predicador mismo, Señor. Que todo aquello de mí, Señor, que estorba, que roba, que no es de bendición en este momento, Padre, no sea un estorbo para tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, úsame, dame sabiduría, dame temor, porque no buscamos nuestra gloria, sino la tuya. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Qué es la fe? Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Qué es la fe? De antemano quiero aclararles que este sermón no es un estudio teológico sobre la fe. Es simplemente algunos detalles de la fe que el autor quiere rescatar o destacar para que se entienda el mensaje que él ha estado dando. Él ha estado dando un mensaje por 10 capítulos, porque ya estamos en el 11. Y el mensaje ha sido acerca de que el culto antiguo quedó obsoleto y solamente hay una forma de acercarnos a Dios. Es en un culto nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el capítulo por excelencia en el tema de la fe en toda la Biblia. A lo largo de la historia cristiana se le han dado varios títulos a este capítulo. Algunos lo llaman los héroes de la fe, a toda la gente que se menciona aquí. Otros le han llamado el Salón de la Fama de los Santos, no de los Óscares, ¿ok? Porque ahí está muy peligrosa la cosa. De los santos. Y otro nombre que le han dado también ha sido el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, esos han sido uno de los títulos que de forma metafórica le han puesto a este pasaje de Hebreos capítulo 11. ¿Ok? El tema, hermanos, aquí es que el autor quiere enseñar que todos estos santos que vamos a estar viendo en este capítulo, aunque no vamos a ver todos hoy, vamos a ver solo algunos, se salvaron por su fe personal en Dios, por una relación personal que ellos tenían con el Señor y no por el culto levítico que se mandó en la ley. En solamente 7 versos vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver una definición sencilla de lo que es fe, porque le repito, no es un estudio teológico de lo que es fe. Vamos a ver una ilustración de lo que es la fe.
vamos a ver que la fe no es tan solo una forma más de agradar a Dios, sino la única forma de agradar a Dios. Y por último, vamos a ver la vida de 3 hombres de fe. Entonces, ahí está, eso es lo que vamos a ir viendo, se lo digo para que su mente esté preparada y esperando entonces el desarrollo de estos puntos. En primer lugar, vamos a ver entonces una definición de fe. Ese es el primer encabezado del día de hoy, una definición de fe. Y para eso vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 2. Abra ahí su Biblia conmigo. Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 2 frases utiliza aquí el autor. Son casi frases idénticas, pero diferentes. Entonces, aunque se parecen, tienen una diferencia. ¿Ok? La primera es la certeza de lo que se espera. Y en este caso, esta expresión se refiere a un sentimiento interno de seguridad. Un sentimiento interno de seguridad. Eso es lo que se refiere a la certeza de lo que se espera. Como cuando alguien dice, es que yo tengo esa certeza dentro de mí. ¿Ok? El autor nos está diciendo aquí que la fe no es una neblina incierta. Cuando una persona tiene fe en su corazón, no es algo incierto o gris dentro de él, que lo tiene en un constante miedo o en una constante duda. ¿Ok? Es creer en una realidad futura, pero con una certeza. Este tipo de fe, hermanos, no puede ser generada de forma natural por nosotros. Eso es imposible, ya lo vamos a ver. Ese tipo de fe es un don de Dios. De otra forma no la podríamos tener, porque somos de carne y lo natural es que en nuestra carne temamos y dudemos. Pero esta fe de la que está hablando aquí el autor, que es un sentimiento interno de seguridad, no es natural, es sobrenatural, nos es dada por el Señor. Esa es la primera expresión. La segunda expresión es que también es la convicción de lo que no se ve. Y esto lleva a la definición de la fe un nivel más allá, porque mientras que certeza es un sentimiento interno, convicción se refiere a una acción externa. Es decir, tener la certeza de algo y ese sentimiento interno firme dentro de ti te lleva entonces a una manifestación externa. Tienes acciones externas. La certeza es lo que se espera y la convicción es lo que te lleva a actuar en consecuencia de lo que tú estás esperando. ¿Por qué? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, estas personas que vamos a ver, hermanos, a lo largo de este capítulo 11, tuvieron esta fe. Y porque tenían esa certeza interna de algo futuro, dice que aún sin verlo lo esperaron y lo saludaron, vamos a ver eso más adelante. ¿Okay? Por cuanto tuvieron esa certeza interna, ellos lo manifestaron con acciones externas. Sus acciones externas dieron testimonio de que su sentimiento interno era verdadero. Por eso es que cuando a Abraham le dicen que sacrifique a su hijo, ese sentimiento interno, esa certeza de que Dios lo está mandando a hacerlo, se vuelve una convicción en el momento en que él toma a su hijo y lo lleva para ser sacrificado. Y si no es porque en el momento justo el Señor le dice no lo hagas, él lo iba a hacer. ¿Sí vio? Su sentimiento interno, su certeza, se convirtió en una convicción, en una acción externa. ¿Okay? Esta gente que vamos a ver aquí, hermanos, no solamente vivían de esa fe, sino que estaban dispuestos a morir por su fe. Por eso fue que alcanzaron testimonio, dice estos antiguos, alcanzaron testimonio de que tenían esta fe. Tenían una fe inquebrantable que definitivamente les fue dada de parte de Dios. Y estos hombres, hermanos, son admirables en muchos sentidos. Por ejemplo, no iban, en su momento no existía la iglesia. Vamos a ver a Abel hoy, Enoc, Noé, que van a ser 3 que vamos a ver el día de hoy. No tenían Biblia.
no tenían un pastor a quien, ¿verdad?, pedirle consejería. Y aún en medio de todas esas dificultades, estas personas, sin tener el Nuevo Testamento, pusieron su confianza y su esperanza completamente en las promesas que Dios les hacía. Y su confianza era a tal grado que era como si ya las vieran realizadas. Esa es la fe. Esa es la fe de estas personas. Dice aquí que estas personas tenían entonces esa certeza y se comprometieron con esa verdad, actuando conforme a su fe. Y fue por esa fe que ellos hicieron cosas increíbles, cosas que desde nuestro punto de vista son extraordinarias. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Noé, que se puso a construir un arca. Y tú dices, ¿cómo lograron estas cosas extraordinarias? Bueno, las lograron en base a su fe. Fue esa certeza interna de que Dios los había mandado a hacer algo que se convirtió en una convicción externa de llevar a cabo un trabajo. ¿Ok? Ahí está, una definición sencilla de lo que es fe. No es una definición teológica, es sencilla, ya terminamos. Porque el autor no quiere en sí hacer todo un tratado teológico de lo que es fe, sino simplemente decir, esto es fe y ahora la vamos a ver reflejada en la vida de muchas personas que yo les voy a comenzar a mencionar ahora. ¿Ok? Pero antes de empezar a hablar de estas personas, les dice a los hebreos a los que se está dirigiendo, y ahora les voy a dar un ejemplo de que ustedes ya tienen ese tipo de fe. Se los voy a demostrar. ¿Ok? Ya tienen ese tipo de fe, nada más que ahora necesitan conocer más del evangelio para redirigir su fe y entender que es en Cristo Jesús que está la salvación por medio de nuestra fe. Y lo hace por medio de darles una ilustración de fe. Ese es el segundo encabezado, una ilustración de la fe. Verso 3, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El ejemplo que está dando, hermanos, el autor a los hebreos es, para empezar, ustedes ya tienen fe en que todo lo que existe fue creado por Dios. Y tienen esa fe sin haber visto. Ustedes no estuvieron presentes en ese lugar cuando Dios creó todas las cosas, pero ustedes han leído Génesis, donde dice que en el principio creó Dios todas las cosas y ustedes lo creen sin haber estado presentes ahí. Entonces ustedes ya son personas hasta cierto punto de fe, ¿no? Porque ya tienen esta fe en que hay un creador, en que Él hizo todo, en que eso está registrado en la palabra, que no estuvimos presentes para verlo y que si lo creemos es porque hemos nacido de nuevo y porque, ¿verdad?, creemos en la palabra del Señor, creemos en su palabra. Ya habían aceptado esta verdad por fe y no por vista, por tanto ya eran gente de fe en ese sentido. No podemos explicar el universo. La ciencia trata de explicar el universo, la realidad es que no puede ser explicada la creación porque no es un experimento que pueda ser reproducido en un laboratorio, nuestra mente no lo puede entender. Ahí es donde entra la fe. La fe explica y nos da paz para entender nosotros las cosas que Dios ha hecho, entenderlas entre comillas, porque no podemos meter la mente de Dios en nuestra mente, pero decir, bueno, eso dice la palabra, así es, porque yo creo en Dios. ¿Sabe, hermano, que nosotros creemos en la palabra porque nosotros hemos nacido de nuevo? Creer en la palabra de Dios es un acto sobrenatural también de fe, el cual ha sucedido dentro de nosotros porque nosotros, hermano, somos nacidos de nuevo. ¿Ok? Un ateo podría tener un montón de evidencias, según él, en contra de la Biblia y tratar de movernos de nuestra manera de pensar y decirnos, pero es que ya la Biblia fue refutada desde el punto de vista de él. ¿Por qué crees esto? Bueno, nosotros creemos todo esto por fe. Nosotros no creemos en la Biblia porque tengamos un montón de evidencia científica que nos ha llevado a comprobar desde el punto de vista de ellos que todo lo que la Biblia dice es verdad. Nosotros creemos en la Biblia porque milagrosamente hemos sido transformados. Somos hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Hay 16 personas, hermano, que se mencionan aquí. 16 personas, 14 hombres y 2 mujeres. Específicamente por nombre hay 16 nombres ahí, si usted lee todo el capítulo 11. Hay otros que no son mencionados por nombre, pero que implícitamente uno puede deducir quiénes fueron. Por ejemplo, cuando dice taparon bocas de leones.
apagaron incendios impetuosos. Entonces ahí tú dices, bueno, este es Daniel, estos son los amigos de Daniel. Pero hay por lo menos 16 nombres de 16 santos que son mencionados aquí de forma explícita. Y le decía, son 14 varones, 2 mujeres. Hay una diferencia abismal entre una mujer y otra, porque una mujer es Sara, la madre de la fe, por así decirlo, la matriarca principal de Israel, y la otra mujer es Rahab, una cananea que se dedicaba a la prostitución en Canaán. Y entonces ahí podemos ver cómo la fe, cómo el milagro de la fe, cuando Dios llama a alguien, puede obrar en el corazón de cualquier persona y puede venir a Cristo y creer en Dios y ser salvo independientemente del background de esa persona. Porque si hay algo, hermano, que tiene poder para transformar una vida, sea lo que sea esa vida antes de Cristo, es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio tiene ese poder de transformar. El día de hoy vamos a ver solo 3 de estos 16 personajes y conforme avancemos en este capítulo, en los domingos que vienen, vamos a ir viendo la vida de más personas. Pero el día de hoy vamos a ver a Abel, Enoc y Noé. Y el primer encabezado para el primero que vamos a ver le puse por título, el primer hombre de fe. El primer hombre de fe. Hebreos 10:4. Perdón, 11. Qué bueno que están en clase. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel, hermanos, es la primera persona en esta larga lista de héroes de la fe, del cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento. La primer persona de fe. Y lo que hace Abel es muy relevante para los creyentes. Por eso es que Abel es el primero. Porque lo que él hace tiene una repercusión en nosotros, tiene una enseñanza para nosotros. El autor se remonta a Génesis para comenzar a hablar de los hombres de fe. Y lo que quiere enseñar es que desde el principio, hermanos, la fe ha sido lo único que Dios acepta para que el hombre caído pueda ser restaurado. Porque se acerca bastante al momento de la caída, ¿verdad? El momento en que Adán y Eva habían caído y fueron echados fuera del huerto a causa de desobedecer al Señor. Y desde ahí, desde que ellos caen y son echados fuera del huerto, entonces el autor se va y comienza a rastrear y dice, después de la caída, ¿quién fue el primer hombre de fe? Y él dice, el primer hombre de fe fue Abel. Y lo que quiere enseñar el autor es que Abel fue salvo por su fe. No por sus obras, sino que Abel fue salvo por su fe y que la salvación, porque se está remontando hasta el Génesis, siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe desde el principio, siempre ha sido por fe hoy en el tiempo presente y siempre será por fe en lo que se pueda extender el futuro, lo que el Señor tarde en venir. No sabemos cuánto va a tardar el Señor en venir. Todo lo que el Señor tarde, la salvación va a seguir siendo por fe y no por obras. Hablando de esto, brevemente un paréntesis de hoy. Esta semana se hizo una controversia porque un hermano, ¿verdad?, le puso fecha a la venida del Señor y por ahí hizo un video, pidió disculpas. Qué bueno por eso. Okay, eso es una señal de humildad. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado con esto de estarle poniendo fecha a la venida del Señor. Okay, la Biblia lo que dice es que nosotros debemos decir que Él viene pronto. ¿Por qué viene pronto? Porque ya falta menos que cuando ascendió. Por eso viene pronto. Falta menos que cuando ascendió. Él ascendió hace 2000 años. ¿Ok? También cuando hablamos de los últimos tiempos, hermanos, no están determinados por una guerra o por un virus. Los últimos tiempos comenzaron el día que Cristo ascendió. Desde ahí, los últimos tiempos van a durar hasta que el Señor venga. Ahora, yo sé que la Biblia nos manda a pedir en oración que venga, pero eso no significa que Él va a venir cuando nosotros querramos. Entonces, le voy a decir algo que a lo mejor a algunos les va a costar digerirlo, pero escuche, Dios, si Él quiere, si el Padre quiere, Cristo puede tardar 10 años, Cristo puede tardar 100 años, Cristo puede tardar 1000 años. Y alguien dirá, 1000 años, no lo creo. Alguien ya pensó igual que tú en el principio.
Pablo y los apóstoles no pensaron que iba a tardar 2000 años. Y ya tardó 2000 años. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, con esos asuntos sensacionalistas con el tema de la venida del Señor. Nosotros que estamos tratando de instruirnos en la Biblia, no podemos ser, hermanos, tan fáciles de manipular y de engañar. ¿Me entiende? Es un paréntesis nada más, pero bueno, continuamos. Ok. Adán y Eva no pueden ser las primeras personas de fe en la mente del autor de Hebreos, al menos de la fe de la que él quiere hablar. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estuvieron cara a cara con Dios. Dice que Adán y Dios hablaban en el aire del día, en el huerto, cara a cara. Entonces, el autor los descarta a ellos como personas de fe porque en ese sentido no necesitaban esa fe, habían visto a Dios. Pero comienza a hablar entonces ya de la descendencia de Adán y Eva que nacen fuera del huerto, ¿ok? Y que necesitaban fe porque no habían visto a Dios. Y en ese sentido la Biblia lo registra ahí en Génesis que Abel fue entonces el primer hombre de fe. A Eva se le había prometido que uno de sus hijos iba a ser un libertador. Y entonces seguramente cuando Eva se embarazó, porque la Biblia registra que Caín fue el primer hijo de ella, eso es lo que la Biblia dice. Hay leyendas judías que especulan un montón de cosas, ¿no? Hay una leyenda judía que dice que Eva cada vez que se embarazaba tenía gemelos, hombre y mujer, y se casaban entre ellos y así se fue llenando la tierra. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia por lo menos registra que Caín fue el primer hijo de Eva. Y entonces el Señor le había prometido que uno de sus descendientes iba a ser un libertador de la raza humana. Entonces podemos pensar que cuando Eva estaba embarazada dijo, aquí viene nuestra vuelta al huerto, aquí lo tengo dentro de mi estómago, vamos a regresar al huerto, nos va a restaurar porque el Señor me lo prometió, uno de tus descendientes va a ser un libertador, va a destruir a la serpiente había engañado a Eva, ¿ok? Pero resulta que ese hijo que le nace a Eva no es el primer libertador de la raza humana, sino que es el primer asesino de la raza humana. A veces nuestros hijos, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero se pueden convertir en todo lo contrario de lo que estamos esperando, ¿no? Que Dios nos ayude, Dios bendiga a nuestros hijos y el Señor los guarde, ¿ok? Pero nos podemos imaginar quizás a Eva un poco feliz, ¿no? O muy feliz de estar embarazada de Caín, pero no fue Caín, sino que fue Abel. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Había una gran diferencia, hermano, entre Caín y Abel. Aunque eran hermanos, tenían los mismos padres, su corazón era muy diferente, hermano. Y eso también puede pasar con nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos pueden ser muy diferentes también entre ellos, aunque crezcan en la misma casa, tengan la misma enseñanza, el mismo padre, la misma madre. Y no es que Abel era mejor. No es que Abel no era pecador igual que Caín. Claro, o sea, el único que no ha pecado en este mundo es el Señor Jesucristo. Abel era un pecador, pero Abel era diferente. Abel creía en Dios. Él creía en Dios, con sus imperfecciones como es normal que haya tenido, aunque la Biblia no nos las relata. Él creía en Dios en su corazón. Y por eso dice que su sacrificio fue más excelente que el de Caín, porque ambos llevaron un sacrificio al Señor. Fíjense cómo es el Señor de bueno. Caen, Adán y Eva caen y los echa fuera del huerto, pero Dios dice, ok, les voy a dar una forma de acercarse a mí. Y les dice, ofrezcan sacrificios para que se puedan acercar a mí. Yo voy a ver su corazón, yo voy a ver su obediencia y de esa manera van a ser agradables a mí. Y de esa manera yo los voy a justificar y aun siendo pecadores los voy a tener por justos y los voy a salvar. Siendo señal eso de lo que había de venir, del sacrificio de Cristo, por medio del cual al nosotros tener esa fe en su sacrificio podemos entonces ser agradables al Señor. Todo parece indicar entonces que esto de los sacrificios no fue algo improvisado, Dios se los había mandado. Había un lugar, dice que había un lugar, un altar donde ellos tuvieron que haber llevado su sacrificio, porque Abel llevó un cordero y los corderos, los animalitos eran presentados en un altar. Implicó entonces preparación, construcción de un altar para eso. Hay quien dice que es probable que intencionalmente hayan erigido el altar cerca de la puerta del huerto, porque ese huerto tenía una puerta y cuando Dios echó fuera a Adán y Eva, dice que puso ahí un querubín con una espada encendida para que no volvieran. Y me gustó si usted quiere, suposición de un autor y dice, es probable que buscando reentrar al huerto dijeron, ¿dónde erigimos el altar? Pongámoslo cerca de esta puerta, quizás Dios se compadece y nos deja entrar.
Porque estaban buscando, ¿verdad? Ok, tú mandaste esto, lo vamos a hacer. En sí, la ofrenda de Caín no tenía nada de malo en lo físico. Granos, frutas, vegetales, no tenía nada de malo. Tenían su lugar en las leyes mosaicas, las ofrendas de granos y de cereales y de verduras. Tenían su lugar, pero primero eran las ofrendas de sangre. Primero era eso, porque eso era lo que representaba vida y muerte. Eso era lo que representaba la gravedad de haber ofendido a Dios. La paga del pecado es muerte. ¿En dónde radica entonces? Si realmente, hermanos, la ofrenda de Caín no tenía nada de malo en sí misma, el problema radica en la cuestión de la obediencia, hermanos. Dios había demandado sangre para poder expiar el pecado. Y eso fue lo que hizo Abel. Abel lo que hizo fue una ofrenda de obediencia. Mientras que Caín intentó agradar a Dios a su manera. Fíjese que Caín creía en Dios. Porque si no, no hubiera llevado ofrenda, ¿verdad? No creo en Dios, ¿para qué voy a estar llevando ofrenda? No, él creía en Dios, número uno. Número dos, creía que Dios era digno de adoración, porque por eso le llevó una ofrenda. ¿Cuál fue el problema entonces con Caín? El problema es que Caín lo quiso hacer a su manera y no a la manera en cómo Dios lo había establecido. Entonces la ofrenda de Caín se volvió ¿qué? Desobediencia. Y la ofrenda de Abel fue entonces obediencia al Señor. Judas 11 dice que los que siguen el camino de Caín es el camino de la falsa religión. ¿Cuál es el camino de la falsa religión? El camino de la falsa religión es: yo voy a ir a Dios a mi manera. Ese es el camino de la falsa religión. José Smith, el fundador de los mormones, Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, Elena G. de White, los adventistas, todas esas son religiones falsas que han seguido el camino de Caín y muchas otras que me faltaría mencionar ahorita, como mis archienemigos los judaizantes. Estamos hablando de hebreos. ¿Okay? Son religiones falsas que están buscando acercarse a Dios por sus obras o por su religión o por su iglesia y no a la manera como Dios, hermano, lo manda. Hay quien se conmueve con Caín, ¿sí o no? Cuando tú lees Génesis y no has leído Hebreos, te conmueves con Caín. Pobrecito Caín, Dios lo rechazó. Pero lo que Hebreos nos dice a nosotros es que por cuanto su ofrenda fue basada en desobediencia, entonces Caín rechazó a Dios. Caín rechazó la palabra de Dios, rechazó las instrucciones de Dios. Dios le dijo: haz esto. Dios lo capacitó para obedecer a Dios, y Caín deliberadamente decidió no obedecer a Dios. Su acción fue orgullosa, como cuando tú mandas a hacer algo a tu hijo y lo hace a su manera. Entonces, qué orgulloso es mi hijo. Caín era malvado, esa es la realidad. Caín era un malvado, le tenía envidia a Abel, lo odió al punto de matarlo. Y la enseñanza aquí es simple, ¿verdad? La enseñanza es que las personas que están en la carne y que no son de fe odian a las personas que son de fe. ¿Qué pasó con Abel? Sin embargo, Abel alcanzó testimonio de que era justo, no perfecto, justo. ¿Era pecador? Sí, era pecador. ¿Es usted pecador? Sí, usted es pecador. Pero si usted está en Cristo y usted tiene fe y usted se ha acercado a Dios a la manera como Dios ha mandado, que es por medio de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, Dios le llama a usted justo. Y claro, mucha gente espera de ti perfección, ¿verdad? Y que no falles para nada, porque de ahí se agarran para irse al mundo. Es gente que realmente ama al mundo y nomás anda buscando un pretexto, ¿no? Pero realmente nadie nos ha declarado a nosotros los cristianos perfectos, simplemente justos. ¿Qué quiere decir esta justicia? Quiere decir que por la fe la justicia de Dios nos es atribuida a nosotros. ¿Okay? La justicia de Dios es puesta en nuestra cuenta. No es que era bueno, sino que confiaba en Dios. Y entonces la justicia de Dios le fue puesta en su cuenta. Dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Porque, ¿qué es eso de que muerto aún la ofrenda de Abel habla por ella? ¿Ok? Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que está dando un testimonio de que la salvación es por fe. Y ese testimonio es un testimonio eterno hasta que el Señor venga, porque fue la primera forma y la única forma de agradar al Señor, por medio de la fe. El sacrificio de Abel representa la obediencia de la fe. Fue la primera vez que se vislumbró la cruz allá en el Génesis. ¿Por qué? Porque Cristo, al igual que Abel,
le dio a Dios lo que él quería y le dio a Dios lo mejor que él tenía. Fíjese que son dos cosas diferentes. Tú le puedes dar a Dios lo que él quiere, pero ya cuando vas a buscar entre las cosas que él quiere, escoger la mejor para dársela, wow, esa es otra cosa. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo también. El Señor Jesucristo dijo, no mi voluntad sino la tuya. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entregó lo mejor que tenía. Hasta el último momento, cuando gritó, consumado es en la cruz, se entregó plenamente y sin reservas al plan del Padre. El primer sacrificio de este cordero, el cordero de Abel, entonces sigue hablando y sigue teniendo un símbolo para el mundo entero. Fue un cordero, el cordero de Abel fue un cordero por una persona. Vamos a llevar cuentas. Después del cordero de Abel vino el cordero de la Pascua, un cordero para una familia. Después del cordero de la Pascua vino el sacrificio de la expiación, un cordero por una nación. 3. Y finalmente vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, un cordero para todo el mundo. Vea, un cordero para un hombre, un cordero para una familia, un cordero para una nación, un cordero para el mundo. ¿Y sabes qué significa eso? Eso significa que tú necesitas de Dios, que tu familia necesita de Dios, que nuestra nación necesita de Dios y que el mundo entero necesita de Dios. Por eso es que esta ofrenda, Dios sigue dando testimonio de esta ofrenda de Abel y aún muerto Abel sigue hablando por ella. Vamos a ver a nuestro segundo hombre, el hombre que agradó a Dios con su fe. El segundo, el encabezado que sigue, el hombre que agradó a Dios con su fe, y el pasaje es Hebreos 11, 5 al 6. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro segundo hombre, hermanos, en nuestra lista de estos héroes, o como usted le quiera llamar, es Enoc. Abel fue un adorador. Eso es lo que representa Abel. Un adorador, un obediente a lo que Dios demanda en adoración. Enoc es el hombre que camina con Dios. Todos parece que podemos adorar quizás aquí el domingo, pero hay que ver el resto de la semana cómo caminamos con Dios, ¿no? Hay que ser como Abel, pero también hay que ser como Enoc. Por su fe, Enoc fue transpuesto, dice, para no ver muerte. La Biblia no habla mucho de Enoc. Cuando tú lees Génesis, realmente un versículo, 2 versículos que hablan un poco de Enoc. Y por esa fe dice que fue transpuesto. La vida de Enoc es un tanto misteriosa y de hecho en la tradición judía dio lugar a varias leyendas también el tema de Enoc. Pero hay algunas posturas que en realidad no son fantasiosas, sino que pueden tener sentido. Como por ejemplo, hay quienes dicen que Dios se lo llevó joven para que no viera la maldad al mundo. Joven, póngale comillas a ese joven. Porque resulta que cuando Dios se lo llevó, Enoc tenía 365 años de edad. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que estaba joven? Estaba joven comparado con Matusalén, que vivió 969. ¿Okay? Comparado con el contexto de cómo la gente vivía cientos y cientos de años en ese entonces, dijéramos que se lo llevó como siendo un adolescente prácticamente, ¿no? De 365 años de edad. Había tanta maldad entonces que Dios decidió quitarlo, joven. Se lo llevó, ya quisiéramos morir jóvenes a la edad de Enoc. Una segunda postura o leyenda judía decía que Enoc hizo un pacto para poder ir a conocer el paraíso. El plan era mostrarle el paraíso y que volviera para hablar del paraíso a los hombres. Pero la leyenda dice, esto es una leyenda obviamente, que Enoc llegó al paraíso y le gustó tanto el paraíso que él decidió quedarse. Hay otra, y esta puede tener mucho sentido, porque al ser Enoc un hombre justo, entonces es muy probable que estaba siendo oprimido y perseguido porque vivía en un mundo muy hostil. Y entonces Dios decidió quitarlo del mundo malvado porque el mundo no lo merecía. Son meras conjeturas, pero algunas pueden tener sentido. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra forma, hermano, de nosotros agradar a Dios. Dios no se deja impresionar, hermano, por nuestras buenas obras. Porque hasta los ateos hacen buenas obras.
¿sí? Los ateos ricos son de la gente más filántropos del mundo y quizás han ayudado con muchísimo más dinero de lo que tú alguna vez has ayudado a alguien, y ya porque tú has ayudado a alguien por ahí de vez en cuando ya te crees bueno. No, no hay forma, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Y cuando hablamos de las buenas obras, quiero que entienda algo, hermano. Cuando nosotros hablamos de las buenas obras en un sentido peyorativo, no estamos diciendo que no son necesarias. El contexto en que lo estamos diciendo es que Dios no pide buenas obras para ser salvos. Dios no pide buenas obras para ser salvos, porque Dios no necesita nuestras buenas obras para salvarnos. Pero ¿quién sí necesita nuestras buenas obras? Nuestro prójimo. Dios no necesita nuestras buenas obras. El que necesita nuestras buenas obras es nuestro prójimo. Entonces Dios nos salva, y una vez que nos salva, entonces espera de nosotros buenas obras con nuestro prójimo, con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el necesitado, con el enfermo, con el preso, con el marginado, con el extranjero, con quien tenga necesidad. Ese es el contexto cuando estamos hablando de este tema de las buenas obras, que realmente si queremos agradar a Dios con buenas obras al punto de que esas buenas obras nos den la salvación, eso es imposible porque dice que no hay forma, sí, aparte de la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuál es el contexto? Siempre citamos este verso, ¿verdad? Y no lo sabemos de memoria y está bueno, pero el contexto es, hermano, que Enoc, en un tiempo cuando todos le daban la espalda a Dios y se alejaban de Dios, él le dio la cara a Dios y se acercó a Dios. Él hizo todo lo contrario de lo que hacía la multitud. Y el mensaje también para nosotros es: no vayamos siempre donde va la multitud, vayamos donde va la verdad. A veces la multitud está equivocada, hermanos. La multitud, y más en este mundo perverso en el que vivimos, la mayoría quiere lo malo y la minoría quiere lo bueno. Pero hay gente que dice: pues la mayoría no puede estar equivocada. Vemos aquí en el caso de Enoc que sí. Porque él se acercó a Dios mientras todos se alejaban de Dios. Él decidió radicalmente caminar con Dios cuando seguramente recibió rechazo, burla, persecución. Ahora, quiero aclarar, hermano, que aquí caminó con Dios no es lo que viene a nuestra mente inmediatamente al leer esta frase. Porque ¿qué viene a nuestra mente al leer esta frase? Un paseo, ¿verdad? Dios y Enoc caminando. Eso es lo que viene a nuestra mente. Pues caminaron, fueron a dar una caminata. No, aquí no habla de un paseo. Aquí caminar se refiere a una vida de agradar a Dios cada día, de hacer su voluntad cada día, de filtrar sus planes, sus propósitos como persona y decir: ¿está esto de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios? No es entonces un paseo, es que cada paso que daba todos los días de su vida, cada decisión que tomaba, todo lo que hacía, agradaba a Dios porque creía en Dios y porque todo lo que hacía lo hacía en el temor de Dios. Amén, hermanos. Esta fe no es natural. ¿Por qué no es natural? Por dos razones no es natural. En el caso de Enoc, por dos razones. En la primera, Enoc nace en un tiempo de tanta rebelión en el mundo que Dios está a punto de destruir al mundo. O sea, Enoc nace en un tiempo de mucha rebelión, primero. Segundo, Enoc nace en rebelión. Porque después de la caída, todos los seres humanos nacemos caídos, separados de Dios, ajenos a las promesas de Dios. Entonces hay dos cosas en contra de que nosotros caminemos con Dios. El mundo rebelde en el que vivimos nos dice: no camines con Dios, no hagas eso, no vayas a la iglesia, mejor vente, vamos a tomar cervezas. Y nuestra propia rebelión interna, nuestro propio corazón nos dice: no, hombre, ¿qué vas a ser tan joven en una iglesia si tú puedes estar allá en el antro con 3 mujeres? Entonces esta fe, hermanos, no es una fe natural, es una fe sobrenatural. Solo Dios puede hacer eso en nuestros corazones. Y si tú estás oyendo aquí el evangelio, pídele al Señor: Señor, yo sé que eso solamente tú lo das, pero dámelo. Yo sé que no lo das a petición, pero no pierdo nada con pedírtelo, dame fe. Por el hambre, por el deseo que queremos de agradar al Señor. Para que Dios caminara con Enoc, eso quiere decir que Enoc se santificaba, porque el Señor no camina con los pecadores. Enoc era justo, fue perdonado por su pecado, es cierto, por su fe fue perdonado por su pecado, pero no se quedó allí, era limpiado de su pecado todo el tiempo para poder caminar con Dios todo el tiempo. Y por último, nuestro último encabezado, el hombre que por su fe le tomó la palabra a Dios.
el hombre que por su fe le tomó la palabra a Dios. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es nuestro tercer hombre de fe. Hermanos, Abel tuvo fe. Enoc tuvo fe, pero Noé les dijo, quítense que ahí les voy. Ese hombre sí tuvo fe, hermanos. Ya le voy a explicar el contexto de por qué la fe de Noé hubo un momento en que parecía locura, hermano. Llegó a un extremo de una certeza interna que lo llevó a creer y a tener un sentimiento interno de esto es verdad y una convicción externa de trabajar 100 años, 120 años construyendo un bote. Eso es fe, hermanos. Este es el hombre que le tomó la palabra a Dios cuando lo que Dios le pidió, número 1, parecía locura. Y cuando lo que Dios le pidió, número 2, era un trabajo descomunal. De Noé, hermano, nosotros aprendemos que fe no es siempre tener un entendimiento pleno de las cosas. Nuestra fe no quiere decir que tenemos todo bien claro. Noé no tenía muchas cosas claras, espérate, ¿cómo? ¿Un barco? Pero la lección que nos da Noé es que una fe verdadera, aunque no tiene entendimiento pleno de todas las cosas, sí tiene una confianza plena en Dios, a pesar de todas las cosas. Dice que el arca la hizo para que su casa se salvase. Tuvo que poner atención a esta advertencia. El Señor le habló a Noé para darle una advertencia acerca del diluvio. Le dijo, yo he decidido el fin de toda carne, construye un arca y mete allí a tu familia. Lo primero entonces que Noé hizo fue poner atención, y si no hubiera puesto atención, la raza humana se hubiera extinguido. Vea qué importante poner atención en ese caso. Si Noé dice, no, eso está muy loco. Es más, lo que Dios pidió fue, hermano, tan descabellado, si usted quiere, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista divino, Dios tenía todo bajo control. Pero quizás alguno de nosotros hubiéramos salido huyendo como Jonás, hubiéramos dicho, no, lo que Dios está pidiendo es una locura. Yo antes de hacer lo que me estaban dando, mejor me escapo. En segundo lugar, hermano, tuvo que seguir las instrucciones al pie de la letra para hacer un arca que no se hundiera en el diluvio. Y eso consistía en usar los materiales correctos, las medidas correctas, los procedimientos correctos, todo al pie de la letra, porque si no el arca no hubiera sobrevivido al diluvio. Tuvo entonces que dedicarse, hermanos, día y noche a este trabajo, un trabajo pesado. Leyendo bien en detalle Génesis nos damos cuenta, hermano, que casi siempre se pinta a Noé haciendo el arca con sus hijos, ¿verdad? Pero por muchos años Noé estuvo solo porque sus hijos estaban muy pequeños cuando él comenzó a hacer el arca. De hecho, sacando cuentas ahí en unas citas que yo vi en Génesis, me di cuenta que más o menos, hermano, Noé tenía 500 años cuando el Señor lo mandó a construir el arca. Y en ese entonces que tenía 500 años, ahorita le doy las citas para que las corrobore, fue que nacieron sus hijos. En esa temporada nacieron sus hijos. Génesis 5:32, Génesis 6 del 9 al 14 y Génesis 7:6. Ahí lo puede volver a ver el video. En esa temporada, hermano, es que Dios le dice a Noé, construye un arca. Y también en esa temporada es que nacen sus hijos. Y cuando te vas a la última cita que le di, Génesis 7:6, resulta que Noé tiene 600 años cuando el diluvio comienza a caer. Eso quiere decir que las primeras décadas de construcción que Noé estuvo trabajando en el arca, sus niños eran bebés, eran pequeños, quizás le podían pasar algo pequeño. Pero Noé, hermano, renunció a todos sus planes personales a causa de su fe, comenzó a hacer un trabajo, hermanos, descomunal por sí solo, día y noche probablemente, y aparte de ese trabajo, hermano, de construir el arca, tenía que ser un pregonero de justicia, dice la Biblia. Es decir, predicando el evangelio a las personas, pero estas personas no estaban en una buena actitud, sino que estas personas estaban en una actitud de burla, en una constante burla, hermano. Por eso dice que perecieron, porque rechazaron deliberadamente el anuncio. Y no se le convirtió nadie, hermano, en 100 años a Noé. Muchas veces nosotros los pastores nos frustramos, ¿verdad? Porque alguien no se convierte.
Pero bueno, el Señor sabe, ¿no? Cada alma tiene su momento. Pero a Noé no se le convirtió ninguno, hermano, en 100 años y no perdió la fe. Siguió él predicando el evangelio. Ya va usted a ver lo que pasó. Mire, por esa fe que él predicó, por su fe, Noé condenó al mundo. Nuestra fe, cuando la compartimos con alguien, ofrece salvación. Cuando ese alguien lo rechaza, es condenado. Nuestra fe no solo salva, nuestra fe también condena. Salva al que la oye, al que viene, al que abre su corazón a Cristo, al que entrega su vida a Cristo y al que dice, no, eso es demasiado loco para mí, como seguramente le decían a Noé. Entonces Noé decía, bueno, por esta fe que yo te estoy predicando, de que va a haber un diluvio, de que se va a terminar todo este mundo, y si tú no entras en esta arca, no te arrepientes si no entras en esta arca, entonces tú vas a ser condenado. Y esa misma fe entonces acabó condenando a todos los que rechazaron a Noé, hermanos, y su mensaje. Dios es bueno, ¿verdad? Noé, hermanos, ¿era perfecto? Volviendo al tema de Abel. No, Noé era pecador. Lo que Noé halló fue gracia. Dios pudo haber decidido el fin de toda carne, incluyendo a Noé y a su esposa y a sus hijos. Pero dice que Noé halló gracia. Y entonces el Señor mandó el juicio del diluvio, pero antes de mandar el juicio del diluvio, primero mandó la vía de escape. Él mandó una vía de escape. Ok, sí es cierto, voy a mandar el juicio sobre la tierra, pero les voy a mandar un mensaje y les voy a mandar un arca para que sea la vía de escape del juicio. ¿Y qué hicieron las personas? Rechazaron todo, rechazaron el mensaje y no creyeron en el juicio que había de venir. Y cuando el juicio vino, fue demasiado tarde, porque dice que estaban como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Y lo que quiere decir todo eso es que a mí qué me importa el mensaje de Noé. Yo lo que quiero hacer es mi vida, casarme, ser feliz, aunque ser feliz implique pecar, herir a mi prójimo, robar, ser desleal, no buscar de Dios, no tener temor de Dios. Así que tú que estás oyendo hoy el mensaje, si tú lo rechazas, si tú rechazas este mensaje de fe que trae salvación, este mismo mensaje de fe que trae salvación traerá condenación para ti. Y por último, vamos a ver unos paralelismos ahí entonces entre los días de Noé y nuestros días. ¿Cómo estaban los días de Noé? Bueno, en los días de Noé rechazaron el mensaje de Dios. Hoy también se rechaza el mensaje de Dios. En los días de Noé había mucha inmoralidad sexual. Hoy también hay mucha inmoralidad sexual. En los días de Noé había mucha violencia física. Hoy también hay mucha violencia física. En los días de Noé, un remanente halló gracia. Hoy también hay un remanente que oye gracia. En los días de Noé llegó el momento, hermanos, en que era demasiado tarde. En esta vida, en estos tiempos que estamos viviendo, llegará el momento también para muchas personas será demasiado tarde. Y no necesariamente porque va a venir el Señor, porque no sabemos cuándo viene, pero te vas a morir, y eso es seguro, y yo también. Alguien dijo, si Dios no destruyera el mundo actual en el que vivimos, si Dios no destruye este mundo actual en el que vivimos, Dios tendría que disculparse con la gente de los tiempos de Noé, con la gente de los tiempos de Sodoma y de Gomorra. ¿Y por qué? Porque a ellos sí los condenó y los juzgó y los destruyó por el pecado que estaban cometiendo, cuando esos pecados que estaban cometiendo son exactamente los mismos pecados que está cometiendo la gente en estos días. La pregunta para terminar es, ¿dónde están el día de hoy, hermano, los Abel? Los Abel que adoran a Dios. ¿Dónde están los Enoc? Los Enoc que caminan con Dios. Y los Noé que le creen a Dios y le toman la palabra a Dios, aunque todo el mundo esté en contra, al punto de trabajar arduamente para hacer la obra del Señor. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.